Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a continuar con el material. Voy a hacer un problema de lo que habíamos visto la clase pasada, el jueves, que fue lo de la intensidad de una onda sonora. ¿Se recuerdan que hay que distinguir entre la onda transversal y la sonora, ¿verdad? Y aquello de que usaban la A para la amplitud, también para la sección transversal. Entonces, voy a hacer un problema relacionado con esto de la intensidad de las ondas sonoras. Voy a leerlo. El problema dice así. Dice que, vamos a ver qué se me hizo. Dice, consideren una onda sonora en el aire a 20 grados Celsius. Le dan la temperatura. Recuerden que 20 grados Celsius se considera temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces dice, una onda sonora en el aire a 20 grados Celsius tiene una frecuencia de 150 Hz. La frecuencia son 150 Hz. Y amplitud de desplazamiento de 5 por 10 a la menos 3 milímetros. La amplitud de desplazamiento era el S máximo. Entonces le dicen que eso es 5 por 10 a la menos 3 milímetros. Dice, para esta onda, calcule lo siguiente. Entonces, la parte A le dice que halle la amplitud de presión. Halle la amplitud de presión máxima. Esa es la parte B, digo, la parte A. La amplitud de presión. B, calcule la intensidad. C le dice que halle el nivel de intensidad del sonido. Recuerden que el nivel de intensidad era la letra griega, la beta, ¿verdad? Y vamos a calcular dos cosas más, que son la potencia de la onda sonora, P, y también vamos a calcular una cantidad que anda por ahí, que en veces la piden, que es la amplitud de densidad, que es el delta rho máximo. Esa no la había comentado en la clase anterior. Esta es la amplitud de densidad máxima, se llama. Ok, estos problemas son bastante de usar fórmulas, ¿verdad? Solamente que hay que tener cuidado con las unidades, que no se vayan es decir, que no vayamos a dejar alguna unidad sin convertir, es decir, a ponerlo todo a unidades del sistema internacional, porque si no, es decir, no le va a dar obviamente la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, voy a leer el problema nuevamente. Dice, una onda sonora en el aire a 20 grados Celsius tiene una frecuencia de 150 Hz y amplitud de desplazamiento de 5 por 10 a la menos 3 milímetros. Para esta onda calcule lo siguiente, la amplitud de presión en pascales, la intensidad en watts sobre metro cuadrado, y le pide también el nivel de intensidad o el nivel sonoro. ¿Ok? Y dos cosas que le agregamos más son calcular la potencia promedio y la amplitud de densidad máxima. Ok, entonces vamos a hacer la parte A. Para la parte A, recordando las ecuaciones que tenemos ahí en el libro, le dan estas dos ecuaciones. Le dicen que la amplitud de presión máxima, el delta P máximo, se puede calcular a través de estas dos ecuaciones, que serían B, que era la B, S máximo, por K, o también se puede calcular rho V omega por el S máximo.
Ok, esas son las dos posibilidades con las que se puede calcular el delta P máximo. Entonces, bueno, ¿qué era la B? La B era el módulo volumétrico, ¿verdad? Y le dice que es aire, es una onda que está en aire, ¿verdad? Por lo menos la redacción se lo sugiere. Le dice que es una onda sonora en el aire. Entonces, aquí vean que si fuera otro medio que no fuera el aire, quizás habría que calcular el módulo volumétrico. ¿Cómo lo calcularíamos? Con la formulita que le dan ahí en el capítulo. V es igual a la raíz de B entre la densidad. Entonces, si fuera alguna sustancia que no está en la tabla, recuerden que en el libro hay una tabla en algún lugar de módulos volumétricos. ¿De acuerdo? Entonces, si fuera alguna otra sustancia, despejando la B, sería B cuadrado por ρ, que es la densidad de la sustancia, eso es igual a B. Pero en este caso, como se trata de aire, pues el aire ya, el valor es conocido. El B del aire es 1.42 por 10 a la 5. ¿Qué unidades tiene el módulo volumétrico? Pascales. ¿Ok? Entonces, ese dato yo les recomiendo que lo tengan a mano, porque es posible que en un enunciado en la plataforma no le den la B, ni tampoco le dan la densidad del aire. Entonces, esos datos hay que tenerlos a mano. El módulo volumétrico, la densidad que anda en 1.21. De lo contrario, si no quieren que ustedes usen esa densidad, le tienen que dar un valor, porque la densidad del aire puede cambiar un poquito, ¿verdad? Puede subir, aumentar dependiendo de la temperatura y eso, pero si no le especifican otra cosa, si nada más le dicen aire a temperatura ambiente, ya estos valores son constantes. ¿Ok? La B, el ρ del aire y la velocidad del aire, la velocidad de la onda en el aire, que eso es, anda en 343 a 344 metros sobre segundo. Entonces, estos datos, vuelvo y repito, es posible que no se los den en el enunciado del problema. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque en esta modalidad virtual usted tiene acceso a todo ahí. Es decir, está trabajando con su computadora, ¿verdad? Tiene la posibilidad de revisar las tablas de densidades, la tabla de módulos, entonces no le dan nada de eso muchas veces, sino que le dicen es una onda sonora que se propaga en aire, a temperatura ambiente. ¿Ok? Enseguida ya uno tiene que conectar que estas tres cosas en algún momento es posible que las tenga que usar. ¿Ok? Se los digo porque aprovecho para decírselos, porque hay estudiantes que después de la prueba le reclaman a uno, le dicen, profesor, pues que no estaba el módulo volumétrico y no me lo dan en los enunciados, no le tienen que dar todo, ¿verdad? Es decir, hay cosas que no se las van a dar y entonces usted tiene que ir ¿cómo se dice? Tenerlas en una index card a la mano, ¿verdad? Para usarlas en el momento de la prueba o ir a buscar en el libro, ¿verdad? En la modalidad presencial le ponen todo ahí en el examen porque usted no tiene si no tiene de cómo echar mano de otra cosa, ¿de acuerdo? Pero aquí en esta modalidad virtual eh, faltan datos en las preguntas. O no es que faltan, sino se supone que ya usted los ha usado, ¿ok? Bueno, como les digo, si no fuera aire, si es una onda que se propaga en algún otro medio, que no es aire, puede ser mercurio, alcohol, cualquier puede pasar, ¿verdad? Le tienen que dar los datos en el problema para usted poder calcular ese módulo, esa velocidad. Bueno, entonces en lo que estábamos era que queríamos calcular el delta P max. Yo lo voy a calcular utilizando esta fórmula, la primera, ¿verdad? Entonces, para eso ya el módulo lo tengo y el S máximo me lo dieron. Está aquí. Esa es la amplitud de desplazamiento. Entonces, lo que me falta es calcular la K. Pero entonces vean que V, aquí es válido la fórmula que vimos en ondas transversales, ¿verdad? La semana pasada. La velocidad es omega entre K. Digo, omega entre V. No, omega entre K. Y de aquí despejo K. K sería entonces omega entre V. Y esa omega la tengo. Sí, sí la tengo porque omega es 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia sí me la dieron en el problema. Son 150.
y aquí divido entre la velocidad. ¿Cuál velocidad? La velocidad de la onda en aire. ¿Qué valor uso ahí? Bueno, yo aquí usé 344, pero algunas, ¿cómo se dice? Algunas preguntas de la plataforma, pues la respuesta está con 343. Entonces, ¿cómo saber? De ahí, hay que probar. Si le ponen un problema de estos de ondas sonoras y le sale algo, use 343 o 344. El que más se aproxime es el que va a estar en las opciones que le presentan en la plataforma. Ok. Bien, y ahí nada más es sustituir 2pi por 150 entre 344. A mí eso me da 2.74 metros a la menos 1. O también son radianes entre metro. Ahí. Ok, entonces ya puedo sustituir el delta P máximo. Va a ser entonces 1.42 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Por ese máximo que son 5 por 10 a la menos 3. No, no es a la menos 3, es a la menos 6. Porque hay que pasarlo a metros. Entonces, cuidado, aquí hay que hacer la conversión. En 1000 milímetros hay un metro. Entonces, aquí sería 5 por 10 a la menos 6 para que le queden metros. Por, ¿cómo se llama? Lo que me falta, que es la K. 2.74 metros a la menos 1. Está bien. Y vean que se cancelan esas unidades, metros y metros a la menos 1. Y me quedan solo las unidades de pascales, que son las unidades del cambio de la amplitud de presión máxima, ¿verdad? Recuerden que esto no es un cambio, ¿verdad? Y yo inclusive lo acabo de decir mal, iba a decir del cambio de presión. Y no, esto no es un cambio, esto no es P final menos P inicial. Es que así se llama la cantidad. Entonces el delta aquí implica que se trata de una amplitud, ¿ok? Amplitud de presión, para hacer el análogo con la amplitud que vimos en oscilaciones, ¿ok? Entonces no es un cambio, ¿de acuerdo? No es el delta P de fluidos, para que no se vaya a confundir, ¿verdad? Y eso a mí me dio 1.95 pascales. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Vean que en este problema, estas preguntas son ciertamente formuleras. Entonces, si usted no se fijó y no convirtió alguna de las unidades al sistema internacional, pues es probable que en la plataforma, en esa pregunta, se encuentre la respuesta que usted obtuvo y la marca como correcta y realmente es un error, ¿verdad? Entonces, tenga cuidado de, por ejemplo, si le dan estas amplitudes de desplazamiento, que por lo general son muy pequeñas, se las dan en milímetros, en micrómetros, no se le olvide pasarlo a metros, ¿verdad? Porque el que hace la pregunta ya pensó en ese error, entonces hace un cálculo con milímetros y lo pone en las opciones de la plataforma. Y si uno no está listo a hacer la conversión de unidades, se equivocó y la marcó pensando que está correcta. ¿Ok? Bueno, yo les aviso porque, pues, para que usted vaya sobre la jugada, como dicen, ¿verdad? Ok, bueno, ya ahí tengo la amplitud de presión máxima. Luego me dice que calcule la intensidad. Ok, para la intensidad, el libro les da una formulita ahí que yo la voy a volver a copiar. Solamente que, pues yo me he puesto a recopilar algunas intensidades, algunas otras formas de escribir la intensidad, mejor dicho. Entonces, el libro le da esto. Le dice que la intensidad es igual a un medio de rho omega cuadrado, S máximo cuadrado, multiplicado eso por V. Entonces, un medio de rho omega cuadrado, V. Esa es la que le da el libro. En la 10ª edición está en la página 434. ¿Ok? Bueno, resulta que esa no es la única forma de describir la intensidad. Yo aquí les voy a poner otras formas de calcular la intensidad.
para que también lo tengan presente. La intensidad también se puede calcular y ahí también se lo ponen en el libro como delta P máximo al cuadrado dividido entre 2 rho V. Esa es otra forma de calcular la intensidad. El libro se lo da. ¿Ok? Ok. Resulta que también se puede escribir así. Con una leve modificación se puede escribir así. V por delta P máximo al cuadrado dividido entre 2B. Simplemente estoy usando la fórmula de la velocidad y el módulo, ¿verdad? Para escribirlo ligeramente distinto. También se puede escribir así la intensidad. 1/2 raíz de rho por B, omega cuadrado, S máximo al cuadrado. ¿Ok? También se puede escribir de esta manera. Delta P máximo al cuadrado dividido entre 2 raíz de rho por B. También se puede escribir de esa manera. También se puede escribir así. 1/2 de B omega K amplitud de presión máxima de desplazamiento al cuadrado. Esa es otra forma. ¿Sí? Y por último, yo me la he encontrado así también. 2pi cuadrado rho v f cuadrado s máximo al cuadrado. Entonces vean todas las posibilidades para calcular la intensidad de una onda sonora, ¿ok? No de una onda transversal. En general, la intensidad se puede calcular, dijimos, como potencia promedio dividido entre ¿qué? Entre el área, que es 4pi r cuadrado. ¿Por qué estamos usando 4pi? Porque estamos suponiendo que el frente de la onda es un frente esférico. ¿Ok? Como que si fueran cascarones concéntricos que se van alejando del punto de emisión de la onda. Imagínense como cuando alguien tira una piedra en un estanque, ¿verdad? Que se ve ese patrón de ondas concéntricas que va saliendo, ¿verdad? Pues aquí hay que imaginarlo como que si fueran burbujas, como que si fueran cascarones o burbujas, ¿verdad? Que van creciendo, ¿verdad? Y se van alejando de la fuente que las produce. ¿Está bien? Y por eso usan 4pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Es el área de la esfera. Se los digo porque todavía hay gente a estas alturas que me sale con que el área del círculo es 4pi r cuadrado, ¿verdad? O confunden la circunferencia con el área del círculo. Vean que son 3 fórmulas de geometría que ya, eso no hay forma de confundirse, ¿verdad? Es decir, ya a estas alturas eso hay que manejarlo, ¿verdad? 2pi r cuadrado es la circunferencia, b, la longitud de la circunferencia, a es el área del círculo y la esfera es 4pi r cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces ya tengo varias formas de calcular la intensidad. Uso una de ellas, cualquiera, la que se me adapte más a los datos que me está dando el problema. Entonces, de ahí, aquí yo lo que usé fue la ecuación, ya le digo cuál usé. Yo usé la que tiene esta, la que tiene 1/2 de la omega por el B. Esta usé. Y es igual a 1/2 de la omega, que son 942.5 radianes sobre segundo, multiplicado por el B, 1.42 por 10 a la 5 pascales, y eso multiplicado por 2.74 metros a la -1, y eso multiplicado por la amplitud de desplazamiento, que son 5 por 10 a la -6 metros al cuadrado. ¿Okay? ¿Cuál estoy usando? Esto es omega, esto es B,
Esto es K y esto es el S máximo. ¿Cuál es ese medio de omega? Esta que está aquí, ¿verdad? Fue la que usé. Medio de omega, B, K y el S máximo al cuadrado. Pero prueben ustedes con las demás, ¿verdad? O sea, jueguen con esto para que si les salen algunos datos distintos, que ustedes puedan manipular la expresión. Entonces, la intensidad a mí me dio 4.58 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades tenía la intensidad? Dijimos. La intensidad tiene unidades de watts entre metro cuadrado. Watts entre metro cuadrado. Y ahí ya tendría la intensidad y tengo la amplitud de presión. Y ahora voy a calcular la B, que sería entonces, ¿cómo se llamaba eso? La beta, el nivel de intensidad. Entonces no lo confundan, porque es muy parecido, ¿verdad? Intensidad y nivel de intensidad. Entonces, antes de hacer esa parte, quiero retomar un momentito lo de intensidad. Para que quede claro, ¿verdad? La intensidad, ya dijimos que es potencia promedio entre área, ¿verdad? Eso es intensidad. Y dijimos que el área era el área de una esfera, 4πr cuadrado. Potencia promedio entre 4πr cuadrado. Entonces, ¿cómo hay que interpretar esta ecuación, jóvenes? Es una fuente, ¿verdad? Que está emitiendo sonido. Imagínense un altavoz, ¿verdad? Que está emitiendo sonido. Y tengo dos observadores, dos personas cerca del altavoz, ¿verdad? Uno que está a una distancia R1 y otro que está parado más lejos, ¿verdad? Que está a una distancia R2. ¿Okay? Entonces, lo que sabemos de la experiencia, de lo que, ¿verdad? De lo que cuando uno se aleja de una fuente, obviamente percibe la intensidad del sonido menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? La fuente tiene la misma potencia para ambos observadores. Es decir, la fuente no se cambia en ningún momento, ¿verdad? Entonces yo lo que puedo hacer es que yo puedo igualar la potencia y decir que I1, que es la intensidad que mide el observador 1, por 4pi R1 al cuadrado tiene que ser igual a I2, que es la intensidad que mide el observador 2 y que es función de R2. O sea, por 4pi R2. Entonces, lo que estoy haciendo es igualando las potencias, ¿verdad? Y ahí se cancela, ¿qué? Se va a cancelar el factor 4pi. Cancelo el factor 4pi, ajá, y me queda esta fórmula. I1 entre I2 es igual a R1 cuadrado, perdón, R2 cuadrado, el 2 arriba y el 1 abajo, R1 cuadrado. Y vean esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula lo que nos está diciendo es que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de R. Y efectivamente, ¿verdad? Cuando uno se aleja de una fuente, pues percibe el sonido con menor intensidad, ¿verdad? Particularmente como 1 sobre R cuadrado. Entonces vean que esta es, digamos, la fórmula que me interesa relacionar de intensidad con la distancia a la que está el observador. Yo también podría despejar aquí la R y decir que R2 entre R1 es la raíz cuadrada de ¿quién? De I1 entre I2. Pero vean que los índices están cruzados, ¿verdad? Están de esta manera, ¿verdad? Están en X. Eso lo que quiere decir es que la intensidad y la distancia son cantidades como inversamente proporcionales. Ok, ahora sí, vamos a ver qué es lo que me están pidiendo en la parte B. En la parte B me están pidiendo el nivel de intensidad. El nivel de intensidad es una escala logarítmica, que habíamos dicho que la fórmula es beta igual a 10 decibeles, ¿verdad? Multiplicado por el logaritmo en base 10 de I entre I0.
Eso es nivel de intensidad. En donde la I que está arriba puede ser I1 o I2, pero sabemos que es una I que depende de quién, de R, de la posición en la que se encuentra el observador con respecto a la fuente que emite el sonido. ¿Está bien? Entonces, esa R estrictamente es un radio de uno de los frentes de onda, ¿verdad? Por el observador está pasando un frente así, que del centro tiene radio R1, ¿ok? O tiene radio R1 así, porque es esférico, no importa para dónde uno lo dibuje. Y por el observador 2 está pasando un frente de onda cuyo radio ya no es R1, sino que es R2. Entonces, esas distancias a las que está el observador de la fuente, estrictamente hablando, son las distancias horizontales, pero también coinciden con el radio de la onda, de la perturbación con respecto a los ruidos. Entonces, volviendo aquí a C, ¿cómo se calcula la B? Bueno, y la B es sustituir ahí. Es 10 decibeles multiplicado por el logaritmo en base 10 de ¿quién? De la intensidad que calculé en la parte B. Esa intensidad me dio 458 por 10 a la menos 3. Eso fue lo que calculé en la parte B. O sea, en ese punto me están pidiendo que calcule la intensidad y el nivel de intensidad. ¿Y la I0 qué es? Esta I0. Es una constante, ¿verdad? Que le da libro en ese capítulo que se llama el umbral de audición y tiene siempre el mismo valor, 1 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Y ahora hago el cálculo de eso. 10 multiplicado por el logaritmo en base 10 de 458 por 10 a la menos 3 entre 1 por 10 a la menos 12. Y eso a mí me dio 96.6 decibeles, que es aproximadamente 97 decibeles. ¿Sí? Entonces vean las unidades, ¿verdad? La intensidad está en watts por metro cuadrado. Y el nivel de intensidad está en decibeles. ¿Ok? En el caso de la intensidad es una relación inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En el caso del nivel de intensidad es una escala logarítmica en base 10. ¿Está bien? Entonces, tengan cuidado con eso. Otra cosa es que esta fórmula, vean que el logaritmo no tiene dimensiones, ¿verdad? Es adimensional. Es una función trascendental. Entonces, adentro no hay unidad, ¿verdad? Es igual que seno de zeta, ¿verdad? El zeta, el argumento es adimensional, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, entonces ya ahí tengo el nivel sonoro o el nivel de intensidad. Y también podemos calcular dos cantidades adicionales que no las está pidiendo el problema, pero que yo las voy a meter ahí por si en alguna pregunta les apareciera. Una es la potencia de la onda sonora. Esa potencia promedio, también ahí en el libro le dan una fórmula para calcularla. Esa potencia promedio es un medio, se puede calcular así, un medio de ρ a omega cuadrado, S máximo cuadrado, la amplitud de desplazamiento, por la velocidad. Medio de la densidad a omega cuadrado, S máximo cuadrado V. Recuerden que esa A no es amplitud, ¿verdad? No se vayan a confundir. Esa A, ¿qué dijimos que era? Es la sección transversal del tubo por donde está propagándose la onda sonora. Ahora, vean que potencia también yo la puedo calcular así. S máximo por V por el delta P máximo al cuadrado entre 2B. Es otra forma de calcular potencia. ¿Ok? Y también se puede calcular como S máximo por el delta P máximo
al cuadrado entre 2ρv. Entonces ahí tenemos tres formas de calcular la potencia. En donde esta área, repito, no es amplitud, porque ya tenemos la amplitud incorporada, que se llama amplitud de desplazamiento en una onda sonora. Esto es sección transversal. Y si le dicen que es un cilindro, entonces esta A es pi r cuadrado, si le dan el radio, o pi diámetro cuadrado sobre 4, si le dan el diámetro. ¿Ok? Entonces yo ahí para calcular la potencia usé esta última. Entonces verifiquen ustedes después usando las otras dos que le dé lo mismo, ¿verdad? Entonces sustituyendo los valores en esta ecuación de aquí, ¿verdad? Me va a quedar entonces así. Me va a quedar que la potencia promedio es 5 por 10 a la menos 6 metros multiplicado por 1.95 pascales al cuadrado dividido entre 2ρ, que es ρ aquí, es la densidad del aire, es la densidad del medio por donde se propaga la onda, que aquí sería 1.21 kilogramos sobre metro cúbico. Si le dicen que es aire a temperatura ambiente, ese es el valor de la densidad. Si no, si fuera otra temperatura mayor, por ejemplo 30, 40 grados Celsius, entonces le tienen que dar, o sea, tiene uno que usar la fórmula que tiene la raíz y meter la temperatura ahí para encontrar primero la velocidad. Y con esa velocidad calcular el módulo. ¿Okay? Y aquí me falta, ¿qué más era? La densidad y la velocidad. 344 estoy usando yo ahí. Y entonces haciendo eso, me da que la potencia promedio es una cantidad muy baja, ¿verdad? Es 2.28 por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades? Watts, que es una W mayúscula. ¿Okay? Entonces ya ahí tengo la potencia. Que, como les digo, se puede calcular por aquí, por aquí, por aquí. Cualquiera de esas dos posibilidades, de esas tres. Ok, y de último le dice que haya la amplitud de densidad. La amplitud de densidad. Esa formulita yo no se las había dado. La amplitud de densidad, por si saliera una pregunta así, ¿verdad? Voy a apuntarla de este lado. Amplitud de densidad. Es delta rho máximo es igual a delta P máximo, ¿verdad? Por la rho entre el B. Eso es la amplitud de densidad. Entonces, esto es la amplitud de presión. Esta es la densidad del medio, en este caso es aire, y este es el P del medio, que es aire. Entonces aquí, para calcular esto, la amplitud de densidad sería multiplicar el delta P máximo, que ya por ahí lo tengo, es 1.95 pascales, que es esto, ¿verdad? La densidad del aire, que es 1.21 kilogramos sobre metro cúbico, y eso dividido entre el B, que es 1.42 por 10 a la 5 pascales. Y ahí me queda la amplitud de densidad en las unidades que necesito, ¿verdad? Que son kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Y ese valor, vamos a ver, es 1.95 por 1.21 dividido por 1.42. 1.66 por 10 a la menos 5 me da a mí.
delta rho máximo, 1.66 por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer otro. No hay dudas. Bueno, vamos a seguir con otro. Eh, bueno, vean este otro problema. Este es de nivel de intensidad, o sea, de calcular el beta. O bueno, le dan ciertos datos y le dice que calcule, vamos a leerlo. Dice, suponga que el nivel sonoro promedio del habla humana es 65 decibeles. O sea, le están diciendo que el nivel sonoro del habla humana es 65 decibeles. ¿Okay? Dice, ¿cuántas personas hablando al mismo tiempo a 65 decibeles se necesitan para generar un nivel de 80 decibeles? ¿Okay? Vamos leyéndolo. Dice, suponga que el nivel sonoro promedio del habla humana es de 65 decibeles. ¿Cuántas personas, llamémoslo a eso la N, número de personas, cuántas personas hablando al mismo tiempo, suponiendo que todas hablan con el mismo nivel de intensidad, con 65 decibeles, ¿verdad? Cosa que no es cierto. Hay gente que tiene el tono de la voz, es más alto, ¿verdad? Entonces eso no es cierto, pero aquí está diciendo que cuántas personas hablando al mismo tiempo a 65 decibeles se necesitan para generar un nivel de 80 decibeles en el salón donde están. ¿Okay? Entonces, este problema lo escogí por dos razones. Bueno, la primera es que hay que distinguir entre el beta y el delta beta. Esa es la otra. Entonces, en la plataforma hay preguntas de las dos. Nivel de intensidad y intensidad relativa. ¿Ok? Entonces, este es nivel de intensidad. O también le dicen nivel sonoro. Y esto de aquí es intensidad relativa. Entonces, vea que estas palabras se parecen mucho. Y la I le llamamos como intensidad. Entonces, vea que las tres tienen la palabra intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, si uno esto no lo leyó muy bien, ¿verdad? Se le puede hacer un desmadre, ¿verdad? Entonces, cuidado. Beta, solamente beta es nivel de intensidad. Delta beta es intensidad relativa. Y la I es intensidad. ¿Ok? Ya la I vimos cómo está relacionada con la R. La cosa ahora es ver cómo distinguir entre estas dos. Bueno, el beta ya vimos cómo se calcula. Es 10 por el logaritmo de I entre I 0, que es la intensidad umbral. ¿Cómo se calcula el delta beta? El delta beta, por definición, es el valor absoluto de beta 2 menos beta 1. ¿Ok? Y eso sería aplicar esta fórmula para I1 y para I2. ¿Ok? Entonces, esa fórmula me viene quedando a mí así.
10 decibeles por el logaritmo de I2 entre I1. Vean que esto y esto no es lo mismo, porque en el nivel de intensidad lo que está en el denominador es el umbral, y en la intensidad relativa lo que está en el denominador es la I1, es decir, la posición, digamos, donde estaba por primera vez el observador, ¿verdad? Entonces no son lo mismo. ¿De acuerdo? Esta no es lo mismo que esta. Entonces la que hay que usar es esta, en este problema. Entonces, ¿qué hago yo? Pues la intensidad relativa es la resta de las dos intensidades, ¿verdad? La intensidad que se quiere percibir, ¿verdad? Que son los 80 decibeles, menos la intensidad de cada persona, 65. Y eso ya es positivo. Y aquí me queda 10 logaritmo base 10 de ¿quién? De la intensidad 1, que es con la que hablan una persona. Una persona es la intensidad de una persona. Okay, pero entonces yo quiero saber el nivel de intensidad de n personas. Y suponemos que todas hablan con la misma intensidad. Entonces lo que hago es que arriba multiplico la n por I1. ¿Está bien? Y cancelo los I1. Y entonces me queda 80 menos 65 son 15. Y aquí me queda 10 por el logaritmo de n. Y bueno, eso es una ecuacioncita sencilla, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve eso? Paso el 15, lo divido entre 10 y aquí me queda log en base 10 de n. Está bien, entonces ahí lo que hago es que 10 a la 15 sobre 10 me da n. Entonces n sería 10 a la 15 sobre 10. Y esa cantidad a mí me da 31.6. Que no hay mitades de personas, ¿verdad? Entonces está arriba del 5, quiere decir que esto se redondea a 32. Quiere decir que en ese salón tienen que haber aproximadamente 32 personas para que todas hablando con una intensidad de 65 decibeles logren en el espacio, en el salón donde están, un nivel de intensidad sonoro de 80 decibeles. ¿Sí? Bueno, esos eran unos problemitas del capítulo 16. Yo me voy a pasar ahora al capítulo 17 porque quiero comenzar con el tema de el principio de superposición, que es el material de esta semana, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta de esto que hemos visto? No. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 17. El capítulo 17 trata sobre el tema de el principio de superposición. Que ahí el libro le llama sobreposición. Yo siempre lo he escuchado como superposición. No sé si está mejorando la traducción o qué, pero pues siempre lo he escuchado como el principio de superposición. O sea, cuando dos ondas se superponen o, digamos, se juntan, ¿verdad? Por ejemplo, dos trenes de onda, dos ondas diferentes, Y1, Y2, y entonces, por ejemplo, vienen en sentidos contrarios, ¿verdad? Y lo que hacen es que ¿cómo se dice? Se superponen, ¿ok?
Entonces eso es lo que queremos estudiar en este capítulo. Bueno, entonces resulta que para eso utilizamos un principio que se llama el principio de superposición. El principio de superposición, pues lo que dice es que si yo tengo una onda Y1 y aquí más adelante tengo una onda Y2, Y1, Y2, hay instante dado en donde Y1 posiblemente alcanza a Y2, ¿ok? Hasta que se superponen de forma total, así. Entonces, esta onda que está aquí es la onda resultante de Y1 más Y2. Y eso es de lo que se trata el principio de superposición. Cuando ellas eh, vamos a decir, se traslapan, ¿verdad? O no sé si esa palabra es correcta, se sobreponen. eh, entonces, el principio de superposición lo que dice es que la Y de la onda resultante es Y1 más Y2, la suma de las dos, ¿verdad? Y aquí nosotros vamos a suponer que la amplitud es la misma. O sea, ven que aquí las amplitudes no son la misma. Esta es a 1 y esta es a 2, ¿verdad? Aquí las amplitudes suponemos que son las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, en esto, ¿en qué tiene aplicaciones? ¿Para qué sirve? Bueno, todo lo que tiene que ver con sonido, por ejemplo, está relacionado con el principio de superposición, porque, por ejemplo, en una orquesta, ¿verdad? En un concierto, por ejemplo, eh, hay diferentes instrumentos. Entonces, el que uno distinga el sonido, ¿verdad? Tiene que ver con la superposición de las diferentes ondas sonoras que están en ese espacio. ¿Ok? Entonces, muchas veces hablamos de que hay interferencia destructiva en la radio, por ejemplo. Y es que uno trata de sintonizar una emisora y lo que se oye algunas veces es ruido, dice uno, ¿verdad? Eso es porque la interferencia es destructiva, es de mala calidad. Las ondas tienden a cancelarse entre ellas mismas. Y el efecto es que o dejamos de escuchar el sonido o simplemente no distinguimos las fuentes que están produciendo ese sonido. Y entonces cuando uno dice que lo que hay es ruido, ¿verdad? Entonces, pues una forma de resolver esos problemas y estudiarlos, ¿verdad? Es el principio de superposición, que básicamente lo que dice es sume la Y1 y la Y2. Y en el caso de física general 2, la amplitud siempre va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, eh, la Y1 va a ser eh, A por el seno de kx menos omega t. Con el ángulo, con la constante de fase, la escogemos como 0. ¿Ok? Esa es Y1. Y vean que le puse menos entre kx y omega t. ¿Para qué? Para dar a entender de que la onda se desplaza hacia la derecha. Y ahora la otra onda también se desplaza en la misma dirección. Pues Y2 es A por el seno de kx menos omega t, solamente que ahora la segunda onda sí tiene un ángulo que no es 0 y le llamo phi. ¿Okay? Entonces, siempre que estudiemos, aquí vamos a estudiar en este primer caso interferencia, que no lo dije, se me fue. O sea, voy a aplicar el principio de superposición al fenómeno de interferencia. ¿Ok? En ondas transversales. Imagínense que estos son cuerdas, ¿verdad? Entonces, son dos cuerdas que produce el mismo sistema, ¿verdad? El mismo pulso, perdón, el mismo equipo que está produciendo estas perturbaciones. ¿Okay? Entonces, una sale con 0 y la otra, la que va adelante, por decirlo de alguna manera, lleva un desfase de un ángulo fijo. Y en un instante dado se superponen, es decir, ¿verdad? Se hacen una.
Entonces lo que hacemos es que sumamos estas dos cosas. Y lo que hago es que saco a factor común la A. Me queda A, factor de quién? De seno de kx menos omega t más seno de kx menos omega t más phi. ¿Así? ¿Ok? Y ahora lo que hago es que yo voy a llamar voy a llamar con la letra a este argumento, kx menos omega t. Y con la letra b voy a llamar al otro argumento, kx menos omega t más phi. Vean que en lo que se diferencia únicamente es que en una es 0 y en la otra es phi. ¿Okay? Y ahora utilizo esta identidad. Esta es una identidad de trigonometría que posiblemente usted la vio en el colegio. Seno de A más seno de B es igual a 2 coseno A menos B sobre 2 por seno de A más B sobre 2. ¿Se recuerdan de esta? De esa identidad. Sen de A más sen de B es igual a 2 cos de A menos B adentro entre 2 y seno de A más B entre 2. También hay una, si aquí fuera coseno. Si fuera cos de A más cos de B. También hay una, yo creo que le da vuelta, se invierte esto y creo que el coseno queda aquí. No me recuerdo ahora mismo, pero es similar. Les recomiendo que la busquen también, que la tengan ahí a mano, porque podría ser que las Y no se las den con seno, sino que se las den con coseno. ¿Ok? Entonces tenga en una indexar todas estas cosas, ¿verdad? Para que maximice su tiempo de ejecución en la plataforma, ¿verdad? Entonces aquí particularmente le dan porque están suponiendo las Y con C. Ok, entonces, ¿qué hago? Aplico esta identidad con este cambio de variable. Y entonces me queda esto. Al sumar estas dos y hacer esos cambios de variable, me queda que Y, o sea, la Y resultante es 2A por el coseno de phi medios por el seno de kx menos omega t más phi medios. ¿Ok? Y ahí eso que estamos viendo es la solución de la superposición. Es decir, apliqué el principio de superposición, que es sumar y1 más y2, y saqué a factor la a. La amplitud siempre va a ser la misma. Es decir, aquí no vamos a hacer problemas donde la amplitud sea distinta, sino que la a siempre va a ser la misma. La k siempre va a ser la misma y el omega siempre va a ser el mismo. La única diferencia es que una tiene ángulo constante de fase 0 y la otra una constante de fase phi. O sea que está, digamos, corrida o desplazada con respecto a la otra onda. Y cuando aplico eso, llego a esta solución. Vean que ahora la nueva amplitud de la onda resultante es todo esto, todo lo que está delante de seno, o detrás, más bien. Esa es la amplitud ahora de la onda resultante. Y sigue siendo una onda viajera, porque vean que tiene la forma kx menos omega t más phi medios, ¿verdad? Recuerden que la onda viajera es esta, ¿verdad? Estos son ondas viajeras y les llaman las ondas individuales. Ambas son viajeras porque tienen esa forma. Les dicen viajeras o también les decían ¿cómo? Armónicas. ¿Por qué? Porque están descritas en términos de funciones trigonométricas, seno o coseno. ¿Ok? Pero particularmente son viajeras. ¿Por qué? Porque se mueven, tienen una velocidad v. ¿Ok? ¿Cómo se calcula esa velocidad? Esa velocidad se calcula
como lambda por F o omega entre K. Entonces vean que la velocidad de la onda resultante, o sea, de esta, es la misma velocidad de las ondas individuales. ¿Por qué? Porque vean que en la onda resultante el K sigue siendo el mismo que el de las ondas individuales. El omega sigue siendo el mismo que el de las ondas individuales. Okay, entonces la velocidad, ocurre la superposición, ¿verdad? Pero la onda resultante mantiene las características. Por ejemplo, la velocidad va a ser lo mismo. La velocidad al frente de onda, me refiero, ¿verdad? No la velocidad de punto en la cuerda, que esa es otra, es la transversal, ¿verdad? Está bien. Pero la amplitud ahora se modificó. La amplitud ahora es 2A por el coseno de phi medios. Esta es ahora la amplitud de la onda resultante. Bueno, entonces aquí tenemos que distinguir en interferencia tres casos, ¿verdad? El de interferencia constructiva, que es cuando el ángulo vale 0 grados. Entonces, si el ángulo vale 0, ¿qué va a pasar aquí? Que el coseno de phi medios va a ser igual ahora a más menos 1. ¿Están de acuerdo? Estoy en la onda resultante, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay interferencia constructiva? El seno de phi es 0 grados. Ok, entonces la única forma de que eso se cumpla es cuando el coseno de phi medios es igual a más menos 1. Y entonces eso ocurre cuando phi va a ser igual a 0, a 2pi, a 4pi, a npi, converge a npi. ¿Ok? Entonces la amplitud es máxima. La amplitud resultante, voy a ponerlo aquí, es una amplitud máxima, que va a ser igual a ¿quién? A 2a. ¿Ok? Vean que lo que me interesa estudiar es la amplitud, ¿verdad? Lo que está detrás del seno. Esto no tanto, el seno como tal no me interesa tanto, sino la amplitud. Y entonces yo lo que estoy diciendo es qué pasa cuando phi es 0. Sería coseno de 0, ¿verdad? Entonces, cuando coseno de phi medios es igual a 0. Bueno, necesitamos que sea igual a más menos 1. ¿Ok? Y entonces, ahora viene el caso de la interferencia destructiva. Entonces, en el caso de la interferencia destructiva, el ángulo ahora es pi, o sea, 180 grados. Y entonces, en este caso, eso ocurre cuando coseno de phi medios es igual a 0. Y entonces, aquí, el ángulo va a ser igual a pi, 3pi, 5pi, npi. Y este n es par, ¿verdad? No lo dije. Este n es par en interferencia constructiva. Y en destructiva este n es como impar. Entonces aquí la amplitud resultante, aquí era 2a, que es la amplitud máxima. Aquí la amplitud resultante es 0.
Ok, entonces vamos a hacer unas figuritas rápidamente ahí para que las vean. Entonces, en interferencia constructiva es algo así, ¿verdad? Una onda va así, ¿ok? Y la otra va así. Por ejemplo, que fueran de amplitud distinta, ¿verdad? Y bueno, hay un caso que no es interferencia ni constructiva ni destructiva, sino que es un caso intermedio, que es un caso, digamos, cuando el ángulo no es 0 ni tampoco es 180. Entonces ese ángulo puede ser 30 grados, puede ser 45 grados, ¿verdad? Entonces ese caso es un caso intermedio. Entonces es cuando el ángulo es mayor que 0 y menor que npi, ¿verdad? Entonces la amplitud resultante está entre 0 y 2a, el valor máximo. Entonces, cuando la amplitud es máxima, la interferencia es constructiva. Amplitud máxima, interferencia constructiva. Amplitud 0, interferencia destructiva. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. ¿Alguna duda de esta parte? ¿Está bien? Sí. Todo claro, profe. Bueno, vamos a seguir. Bueno, la otra aplicación del principio de superposición es a las ondas estacionarias. O sea, en este capítulo, el principio de superposición lo usan para dos cosas o dos fenómenos distintos. Uno es el de interferencia, ¿verdad? Constructiva o destructiva, ya lo vimos, ¿verdad? Suman las Y, ¿verdad? Eso es interferencia constructiva o destructiva. Y el otro caso es el de ondas estacionarias, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, las ondas estacionarias se pueden estudiar. Un caso particular de una onda estacionaria es cuando yo tengo una cuerda que está pegada entre dos extremos y esos extremos, digamos, estos puntos están fijos. La cuerda está tensa, ¿ok? Una cuerda que tiene una longitud L. Y entonces hay algún mecanismo que permite exteriormente a la cuerda algún tipo de vibrador que permite que la cuerda, eh, ¿cómo se llama? Comience a vibrar, comience a hacer una oscilación. Entonces lo que se observan son unos patrones así, como que si fueran párpados en la cuerda, que son muy simétricos, o sea, son muy parecidos de tamaño y de altura. Estos patrones se llaman antinodos y solamente aparecen cuando se superponen ondas estacionarias. ¿Y por qué le dicen ondas estacionarias? Porque un punto en esa cuerda no se mueve, no tiene velocidad. O sea, una onda estacionaria no es un paquete de ondas que se mueve con una velocidad v, sino que cualquier punto en la cuerda lo que hace es oscilar con un movimiento armónico simple, pero no se traslada. O sea, no es como en el caso de las ondas viajeras que acabamos de estudiar, que se mueven con una velocidad v. Aquí no, aquí le llaman ondas estacionarias porque precisamente cuando se genera ese patrón,
un punto en esa cuerda lo único que hace es una oscilación. O sea, es un punto en cualquier parte de la cuerda, oscila con un movimiento armónico simple, pero el frente de onda no se mueve, no se traslada. ¿De acuerdo? Entonces, en ondas estacionarias, por lo general los pulsos van en sentido contrario. Es decir, uno va en esta dirección, Y1, y el otro va en la dirección contraria. Así, Y2. Y suponemos que ambos tienen la misma amplitud. ¿Ok? Ambos tienen la misma amplitud. La amplitud A. Entonces, aquí volvemos a aplicar el principio de superposición. Y es igual a Y1 más Y2. Solamente que Y1 es ahora A por el seno de KX menos omega T. Y Y2 es A por el seno de KX más omega T. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué diferencia ven con respecto al caso anterior? ¿Qué pueden ver? Vean que ahora, antes la onda, la Y1, se movía hacia la derecha y la Y2 también. Aquí no. Vean que en ondas estacionarias, una onda se mueve hacia la derecha y la otra se mueve hacia la izquierda. Entonces, para distinguir ondas estacionarias, una Y tiene menos y la otra Y tiene más. Es indiferente de cuál, si la Y1 o la Y2, pero lo que sí es cierto es que una tiene que tener menos y la otra más. Y la otra cosa es que vean que ya no hay constante de fase. En el caso de interferencia, una de ellas era cero y la constante de fase de la otra era phi. Aquí no hay phi, sino que ambas ondas están en fase. Se dice que están en fase, solamente que se mueven en sentido contrario. ¿Está bien? Entonces, para eso hay que utilizar otra vez una identidad que le da el libro. El libro le da una identidad ahí. Seno de A más B más menos B. Hay que usar esta identidad trigonométrica. Que sería seno de A más B más menos B. ¿Qué era esa identidad? Era seno de A por seno de B más menos cos de A por cos de B, ¿verdad? Bueno, ahora hay que utilizar esa identidad a la hora de sumar esas dos ondas, ¿verdad? Seno de A por cos de B más cos de A por sen de B. Aquí me faltó, aquí es sen de B, ¿verdad? Vamos a ver si está bien. Seno de A, cos de B. Uy, aquí lo puse mal. Seno de A, cos de B, ¿verdad? Más cos de A, sen de B. Ahora sí, ¿verdad? Ajá. Entonces ahora en ondas estacionarias hay que utilizar esa identidad trigonométrica. Y ahora, ¿quién es A en las ondas estacionarias? Ahora A es KX. Ahora hacemos este cambio de variable. Decimos que A es KX y que B es omega T. Y aplico esta identidad que tenemos aquí. Ok, entonces otra vez factorizo la A, ¿verdad? Me va a quedar así. Y es igual a A, factor de quién? De seno de KX menos omega T más seno de KX más omega T. ¿Ok? Y aplico esta identidad, la que les mencioné ahora, ¿verdad? Esta. Igual, podría pasar que las ondas no se las den con seno, sino que se las den con coseno.
Entonces aquí hay que saberse la otra identidad. Coseno de A más B. Esa sí es cos de A por cos de B. Y aquí hay que invertir los signos, ¿verdad? Menos más sen de A por sen de B. Aunque el libro le da esta, ¿verdad? El libro trabaja todas las ondas, digamos, en ese capítulo, perdón, trabaja las Y con seno, pero podría ser que en la plataforma le aparezca una pregunta con coseno. Entonces, tiene que tener a mano la otra identidad, la que es coseno de A más menos B. Bueno, haciéndolo con seno, este resultado que está aquí en el corchete, dentro de esos corchetes, se reduce a esto. Y va a ser igual a 2 a seno de kx multiplicado por el coseno de omega t. ¿Ok? Entonces vean ahora la forma de la onda estacionaria, ¿verdad? Voy a comparar con la que obtuve primero. La otra era 2a coseno de phi medios y aquí era seno de kx menos omega t más phi medios, ¿verdad? Vean que ahí están puestas las dos. Esta es de interferencia y esta es de ondas estacionarias. Entonces vean que la interferencia, la onda, el pulso de la onda, una vez que se sobreponen ambos pulsos, sí se mueve, continúa moviéndose con la misma velocidad de las ondas individuales en interferencia. Ok, en ondas estacionarias no. Una vez que los pulsos se superponen, esto ya no se mueve, los puntos no se mueven, sino que lo que hacen es simplemente un movimiento armónico simple. O sea, una oscilación con un más, con un movimiento armónico simple. Y vean la forma, ¿verdad? Esto se parece más al movimiento armónico simple. X igual a coseno de omega t. ¿Ven? Esto se parece a esto. Entonces, por eso es que decimos que se le llama una onda estacionaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra característica tiene? Vea que la amplitud ahora no es constante en una onda estacionaria. La amplitud es una función ¿de quién? De la X. Y antes la amplitud era constante. Aquí es constante, porque esta A es un número y este phi también, entonces es un valor constante. Aquí no, aquí la amplitud resultante depende de quién, de X. Quiere decir que esa amplitud va cambiando en cada punto a lo largo de la superposición. ¿Está bien? Ok, bueno, entonces, como va cambiando, resulta que eh, se pueden estudiar las posiciones a lo largo de esa cuerda, suponiendo que este es el origen y este es el otro extremo de la cuerda. Entonces, esas posiciones, esas X a lo largo de la cuerda, tienen nombre. Es decir, se llaman nodos o se llaman antinodos. ¿Okay? ¿Cuáles son los nodos? Son los puntos de desplazamiento de amplitud cero. Por ejemplo, este es un nodo. ¿Cuál otro es un nodo? Este. Este es un nodo. Este es un nodo. ¿Ok? Y estos que están aquí son los antinodos, que yo los llamo AN. AN. ¿Ok? Entonces los antinodos son los puntos a lo largo del eje X, o las posiciones, mejor dicho, las posiciones donde la amplitud es cero. Donde la amplitud es cero. Esos son los donde la amplitud es máxima, que diga. Donde la amplitud es máxima. ¿Ok? Que son estos valores, ¿verdad? Son como, digamos, como que si fueran los párpados
tienen forma de impárpado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama el antinodo. El valor en X, donde esa amplitud es máxima. Y los nodos, que vemos aquí en los nodos, en esta figura, que son los puntos donde la amplitud vale ¿cuánto? 0. Pues los nodos son las posiciones en X, ¿verdad? Las posiciones donde la amplitud es 0. ¿Ok? Entonces, antinodo está relacionado con la amplitud máxima. Y los nodos están relacionados con amplitud nula, igual a 0. Entonces, en el libro le dan unas ecuaciones donde uno puede calcular esas posiciones, las posiciones de los nodos y los antinodos. Entonces, ¿cuál sería la posición de los nodos? ¿Cuál es la posición de los nodos? Bueno, dijimos que para calcular los nodos, la amplitud tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para que en esta fórmula la amplitud sea 0? Vea que Y es igual a 2A seno de kx por coseno de omega t. Esa es la ecuación de la onda resultante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para que la amplitud sea 0? ¿De acuerdo? La única forma es que el seno de kx sea 0, ¿cierto? Para que toda esta amplitud me dé 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que hago es que cojo el seno de kx y lo igualo a 0. Seno de kx lo igualo a 0. Y eso se cumple solamente cuando kx, el argumento, es igual a 0, a pi, a 2pi, a 3pi y así sucesivamente. Eso sería para un nodo. Y entonces despejando de ahí, la x, la posición de los nodos, va a ser igual a n por lambda medios, ¿ok? Y la n corre a partir de 0. 0, 1, 2, y así, así, con los números naturales. ¿De acuerdo? Esa sería la posición de los nodos. O sea, los valores a lo largo de este eje imaginario, ¿verdad? Porque vean que está la cuerda, los valores donde la x vale, donde la amplitud vale 0. O sea, siempre que uno encuentre un nodo, uno sabe que la amplitud ahí vale 0. Por ejemplo, aquí hay 3 nodos. 1, 2, 3. ¿Y hay cuántos nodos? 1, 2. ¿Y cómo yo formo esa configuración? Bueno, ese es el aparato que produce la vibración que yo le doy, le cambio la frecuencia. ¿Ok? Entonces, al cambiarle la frecuencia, se van formando más de esos párpados, más de esos antinodos. Pueden haber 3, 4, 5. Ya lograr 5, hacer que se vean 5 en la cuerda, es más difícil, ¿verdad? Esto es un experimento que se hace en el laboratorio de Física General 2, que se tensa una cuerda y se hace pasar por una polea y se cuelga una carga. Y entonces del otro lado hay un vibrador, de manera de que uno le cambia la frecuencia y puede ver cómo se van formando esos párpados. ¿Ok? Ok, entonces esa es la posición de los nodos. Y ahora me falta la posición de los antinodos. Entonces, en el caso de los antinodos, lo que necesitamos es que la amplitud sea máxima, que ya fue lo que dijimos aquí, ¿verdad? La amplitud tiene que ser máxima. Entonces, ¿cómo hago yo para que esto sea máximo, para que esto tenga el valor mayor? La única forma es cogiendo seno de kx y igualándolo a más menos 1, ¿verdad? Porque yo sé que es cuando el valor va a ser mayor.
¿verdad? Porque si cualquier ángulo que no sea 1 o -1 va a hacer que esto sea menor, ¿verdad? En cambio, si yo digo que esto es 1 positivo o 1 negativo, este es el valor máximo de la amplitud. ¿Está bien? Entonces lo igualo a más -1. Y de ahí me queda que kx cumple con eso siempre que kx sea pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y así sucesivamente. Entonces ahora lo que yo hago es que despejo la x. Entonces aquí estoy usando, no lo dije, pero estoy usando el hecho de que k, el número de onda es 2 pi entre lambda, ¿verdad? Entonces estoy sustituyendo eso ahí. De manera de que cuando despejo la x, que es la posición de los antinodos, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar n más un medio multiplicado por lambda medios. Y la n sería, comienza a correr en 0. 0, 1, 2, ¿ok? Otra forma de calcularla es la posición de los antinodos, también es n por lambda cuartos. Pero entonces aquí la n ahora corre con los impares. 1, 3, 5, 7 y así. Entonces cualquiera de los dos se puede usar, le va a dar lo mismo, ¿verdad? Solamente que aquí el n, el contador arranca de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y si usa n por lambda cuartos, entonces el contador arranca en 1. El primer nodo, el primer antinodo es en n igual a 1. El segundo antinodo es en n igual a 3. Y así sucesivamente. ¿Cuál usar? Cualquiera. Las dos le dan lo mismo. Es una situación de cómo comenzar a contar la n. Y los problemas le dicen así, le dicen, halle la posición del segundo antinodo. Entonces uno tiene que ver si el segundo antinodo qué es, si es 1 o si es 3, dependiendo de lo que uno quiera usar. ¿De acuerdo? Ok, bueno, Sí. entonces ya voy acabando. Bueno, entonces más adelante vamos a hacer práctica de esto, ¿verdad? Lo que me queda para ir terminando ya es el asunto de la distancia que hay entre nodos adyacentes o entre antinodos adyacentes. Son unas formulitas que están ahí. La distancia de de dos nodos, de nodo a nodo, es lambda medios. La distancia de antinodo a nodo es lambda medios. Y la distancia de antinodo a antinodo es, no, mentira, de antinodo a nodo es lambda cuartos. Lambda cuartos. Y de antinodo a antinodo es lambda medios. ¿Okay? Entonces, algunas veces preguntan eso y es bueno, es decir, tener presente, ¿verdad? Que son fórmulas sencillas, ¿verdad? Por supuesto, estos problemas van a cambiar porque en cada problema la longitud de onda es distinta o el K y el omega son distintos, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace la suma, la superposición de esta ecuación cambia, ¿verdad? Aunque siempre es general. Pero recuerden, aquí esto funciona si las ondas individuales son coseno. Perdón, seno, que es lo que está dando el libro de texto. Están usando seno. Pero digamos, si alguno de ustedes está estudiando con el Sears, el libro en la 13ª edición, el color anaranjado, yo creo que ahí usan coseno. Entonces tienen que usar la otra identidad trigonométrica, la que tiene coseno, ¿verdad? Entonces, mejor hay que asegurarse, ¿verdad?, de que tengan las identidades ahí a mano para que cuando estén haciendo un problema de estos, es decir, no se vayan a confundir de identidad o de signos, ¿verdad? Bueno, jóvenes, voy a quedar aquí hoy. Eh, el jueves vamos a continuar con el material de este capítulo y a ver si comenzamos a hacer unos problemas representativos. El quiz es hoy, ¿verdad? Abre a las 5 y cierra a las 12, creo. Eh, yo en la noche estoy por ahí conectado, ¿verdad? Voy a estar como entre las
de 6 a 9 tal vez ahí. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues por el correo institucional yo puedo tal vez intentar ayudarles. Pero pues, eh, no sé, depende de la cantidad de gente que esté conectada en ese momento también, ¿verdad? Porque a veces me hacen consultas varios, ¿verdad? Entonces, de ahí voy uno por uno tratando de aclarar alguna duda que tengan. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos veríamos entonces el próximo jueves para continuar con este capítulo. Muchas gracias, Listo, profe. profe. Bueno, Muchas gracias. bueno, que tengan suerte en el quiz. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.